Cuando vivimos en regiones donde el agua es un bien escaso y el sol castiga sin piedad, el acolchado se convierte en nuestro mejor aliado en el jardín. No es simplemente tirar material sobre la tierra y esperar que funcione. Es entender que estamos creando una capa protectora que imita lo que la naturaleza hace por sí sola en los bosques, donde el suelo nunca queda desnudo. Primero hablemos de por qué el acolchado es tan crucial en climas secos. Imagina tu suelo como una esponja expuesta al sol del mediodía, sin protección. El agua se evapora a una velocidad alarmante, la tierra se agrieta, se compacta y las raíces de tus plantas sufren tanto por la sed como por las temperaturas extremas. El acolchado actúa como una manta térmica que mantiene la humedad atrapada, reduce la temperatura del suelo hasta 10 grados centígrados y evita que el viento robe la poca agua que has conseguido aportar. Pero los beneficios van mucho más allá de conservar agua. Un buen acolchado suprime las malas hierbas que competirían con tus plantas por ese recurso tan preciado. Protege el suelo de la erosión cuando finalmente llegan esas lluvias torrenciales que caracterizan los climas secos. Y mientras se descompone, alimenta la vida del suelo, creando ese humus que tanto necesitamos para tener tierra fértil y esponjosa. Ahora bien, no todos los materiales sirven igual para un clima seco. Aquí es donde muchos jardineros cometen errores que les cuestan caro. Vamos a desglosar las opciones que realmente funcionan. La paja es probablemente el material más accesible y efectivo. Cuando hablo de paja me refiero a los tallos secos de cereales como trigo, cebada o avena, no heno, que viene con semillas que germinarán y te darán más trabajo. Una capa de paja de 10 a 15 centímetros de grosor que se compactará a unos 8 centímetros es ideal. Es ligera, permite que el agua penetre cuando riegas y se descompone lentamente aportando materia orgánica. El único inconveniente es que el viento puede moverla. Así que en zonas muy ventosas necesitarás fijarla o combinarla con otros materiales más pesados. Las astillas de madera o el triturado de ramas son excelentes para caminos y alrededor de árboles y arbustos. Duran años sin descomponerse completamente, lo cual en clima seco es una ventaja porque no tendrás que reponerlo constantemente. Usa una capa de 7 a 10 centímetros. Eso sí, evita colocarlas directamente contra los troncos de las plantas porque pueden retener demasiada humedad justo ahí y propiciar hongos. Deja un espacio de unos 5 centímetros alrededor del tallo principal. La corteza de pino triturada tiene propiedades similares, pero acidifica ligeramente el suelo, lo cual puede ser beneficioso si cultivas plantas acidófilas como arándanos o azaleas. En suelos alcalinos típicos de zonas áridas. Puede ayudar a equilibrar el pH. Las hojas secas son un recurso gratuito si tienes árboles cerca. El problema es que tienden a apelmazarse formando una barrera impermeable, especialmente las hojas grandes y planas. La solución es triturarlas antes de aplicarlas o mezclarlas con paja. Una capa de 5 a 8 centímetros funciona bien. El compost puede usarse como acolchado, aunque su función principal es mejorar el suelo. Una capa fina de 2 a 3 centímetros sobre la tierra, cubierta luego con paja o astillas. Te da lo mejor de ambos mundos: nutrición inmediata y protección duradera. Los cartones y periódicos son útiles como capa base contra malas hierbas muy persistentes. Moja bien el cartón, colócalo solapando las piezas y cúbrelo con paja u otro material orgánico. Se descompone en una temporada enriqueciendo el suelo. Ahora, materiales que debes evitar o usar con precaución. El césped recién cortado parece tentador,
pero en climas secos suele estar lleno de semillas de malas hierbas y se compacta formando una masa gelatinosa que impide el paso del agua. Si vas a usarlo, déjalo secar completamente primero y mézclalo con materiales más estructurados. Los plásticos y geotextiles pueden parecer la solución definitiva contra la evaporación, y es cierto que funcionan, pero tienen inconvenientes serios. No permiten que el suelo respire, pueden sobrecalentar las raíces en pleno verano, dificultan enormemente añadir enmiendas al suelo y son un desastre ambiental. Si los usas, que sea de forma temporal y combinados con acolchado orgánico encima para protegerlos del sol. Las piedras y gravas son populares en xerojardines, pero hay que entenderlas bien. Sí, reducen la evaporación y no necesitan reposición, pero también absorben calor durante el día y lo irradian por la noche, elevando la temperatura del suelo. Úsalas en caminos, como elemento decorativo o en combinación con plantas muy adaptadas al calor. Para un huerto o jardín productivo, los materiales orgánicos son superiores. Vamos ahora al proceso de instalación, que es donde se decide si tu acolchado será un éxito o un fracaso. No se trata solo de esparcir material y ya está. Empieza preparando el suelo. Este es el momento de eliminar las malas hierbas existentes, porque una vez colocado el acolchado, será mucho más difícil. Arranca las malas hierbas desde la raíz o córtalas al ras del suelo. Si tienes una invasión seria de hierbas perennes con raíces profundas, considera usar cartón como primera capa. Riega profundamente antes de acolchar. Esto es crucial. El acolchado conserva la humedad que ya está en el suelo, no crea agua de la nada. Si pones acolchado sobre tierra seca, estarás sellando esa sequedad. Riega hasta que el agua penetre al menos 20 centímetros de profundidad. Si tu suelo es pobre, este es el momento de añadir compost o estiércol bien descompuesto. Extiende una capa de 2 a 5 centímetros sobre la superficie y rastrilla ligeramente. El acolchado que pondrás encima irá liberando lentamente estos nutrientes hacia las raíces. Ahora sí, coloca tu material de acolchado. La regla de oro es cubrir generosamente, pero no ahogar. Para materiales como paja o astillas, apunta a una capa de 10 a 15 centímetros que se asentará con el tiempo. Para materiales más densos como hojas trituradas, 5 a 8 centímetros son suficientes. Alrededor de plantas tiernas o recién trasplantadas, sé más conservador con 3 a 5 centímetros, dejando siempre ese espacio libre alrededor del tallo. Extiende el acolchado de manera uniforme, sin dejar huecos donde el sol pueda penetrar y secar el suelo. Imagina que estás creando una manta continua. En zonas ventosas, puedes fijar la paja con un poco de tierra por encima o intercalar ramas más pesadas que la mantengan en su lugar. Para caminos entre bancales, puede ser más generoso con el grosor, incluso 20 centímetros de astillas que se compactarán hasta 12 o 15. Esto suprime completamente las malas hierbas y crea superficies cómodas para caminar. El mantenimiento del acolchado en clima seco requiere atención, pero no es complicado. Revisa mensualmente el grosor de la capa. Los materiales orgánicos se descomponen y se asientan, especialmente en los primeros meses. Cuando veas que la capa ha bajado a menos de 5 centímetros, añade más material. El riego sobre acolchado tiene su técnica. El agua debe penetrar el acolchado y llegar al suelo, no quedarse en la superficie del material. Riega lentamente, permitiendo que el agua se infiltre. Si usas riego por goteo, que es lo más eficiente en clima seco, coloca las líneas de goteo directamente sobre el suelo, debajo
del acolchado. Así el agua llega exactamente donde se necesita sin pérdidas por evaporación. Vigila la aparición de malas hierbas. Aunque el acolchado las reduce dramáticamente, algunas persistentes lograrán atravesar. Arráncalas en cuanto aparezcan, cuando aún son pequeñas y sus raíces no han penetrado profundamente. Una vez al año, probablemente a finales de invierno o principios de primavera, retira el acolchado viejo o simplemente incorpóralo ligeramente al suelo con un rastrillo. Este material ya descompuesto es oro puro para tu tierra. Luego aplica una nueva capa fresca. Hay situaciones especiales que requieren adaptaciones. En huertos, el acolchado entre hileras de cultivos funciona de maravilla. Pero ten cuidado alrededor de semillas recién plantadas. Espera a que germinen y tengan al menos 5 centímetros de altura antes de acolchar cerca de ellas, o siembra en surcos, dejando el acolchado en los caminos. Para árboles frutales en clima seco, crea un círculo de acolchado de al menos 1 metro de diámetro alrededor del tronco. Esto no solo conserva humedad, sino que elimina la competencia de hierba que robaría agua y nutrientes. A medida que el árbol crece, expande ese círculo hasta cubrir toda la zona de las raíces. En bancales elevados, el acolchado es aún más crítico porque se secan más rápidamente que el suelo a nivel. Se enrosó con el grosor y revisa la humedad del suelo con frecuencia, especialmente en los bordes que son los primeros en secarse. Las macetas y contenedores también se benefician enormemente del acolchado. Una capa de 2 a 3 centímetros de paja o corteza reduce la evaporación de forma espectacular y evita que el sol caliente excesivamente las paredes de la maceta, lo cual puede quemar las raíces. Hablemos de errores comunes que veo constantemente. El primero es no reponer el acolchado cuando se degrada. El acolchado orgánico desaparece. Es parte de su magia porque alimenta el suelo, pero tienes que reponerlo. Si lo dejas degradarse completamente, sin añadir más, volverás al punto de partida con suelo desnudo. Otro error es acolchar sobre suelo seco, pensando que así conservarás la poca humedad que tiene. Ya lo mencioné, pero lo repito porque es fundamental riega antes de acolchar. Sella la humedad nula. Sí, apilar demasiado acolchado contra los tallos de las plantas crea un ambiente propicio para hongos y pudrición. Ese espacio libre de 5 centímetros alrededor del tallo no es opcional, es necesario para permitir la circulación de aire. Usar materiales frescos sin compostar directamente en contacto con el suelo puede robar nitrógeno temporalmente mientras se descomponen. Si vas a usar virutas de madera fresca o ramas recién trituradas, añade un poco de fertilizante nitrogenado antes de acolchar o deja que estos materiales se composten parcialmente durante unos meses antes de usarlo. Finalmente, no subestimes el valor del acolchado en invierno. Aunque en clima seco los inviernos son suaves, las noches pueden ser frías. Mantener el acolchado todo el año protege las raíces de las fluctuaciones de temperatura, continúa suprimiendo malas hierbas que germinan incluso en invierno y prepara el suelo para la temporada de crecimiento. El acolchado perfecto para clima seco no es un lujo, es una necesidad. Es la diferencia entre luchar constantemente contra la sequía y trabajar con la naturaleza para crear un sistema que se sostiene por sí mismo. Cada gota de agua que conservas, cada grado de temperatura que reduces en el suelo, cada mala hierba que suprimes, se traduce en plantas más sanas, cosechas más abundantes y muchísimo menos trabajo para ti. No es magia, es simplemente copiar lo que la naturaleza lleva haciendo millones de años.